cuestiones que salieron desde el primer momento, ya que al ampliar la parcela hacia el sur para colocar las piscinas exteriores, pues se ubicaba prácticamente lo que hoy es el aparcamiento. En ese aparcamiento hay a día de hoy 113 plazas. El proyecto ganador, en la propuesta del proyecto del equipo ganador, se planteaba en dos plantas de sótano, en una compartiendo con la parte de instalaciones y luego en otra por debajo. A los técnicos les parecía que luego iba a dar problemas en la gestión y entonces han estado intentando buscar soluciones y el equipo ya está trabajando en esta solución que tiene el consenso de los técnicos tanto de urbanismo como de proyectos y obras y de Quirola. En principio la rotonda aquella inicial ya estaba prevista en la modificación del plan general para mejorar el tráfico de la zona de ahí. Y lo que se plantea es ampliar el aparcamiento que está después del centro de Oleta. A día de hoy los autobuses giran en ese aparcamiento. ¿Puedes indicarlo, por favor, para que nosotros vayamos un poco en el mapa? A ver, el aparcamiento actual se encuentra situado aquí, entonces para poder ubicar la zona de piscinas tiene que desaparecer. Lo que se hace es sobre todo ubicarlo en este aparcamiento de aquí, en superficie, después de Oleta, pero a día de hoy los autobuses giran en esta zona, tienen como una pequeña zona, luego ya hay el aparcamiento, pero giran aquí. Lo que están planteando es hacer una pequeña rotonda aquí, que también estaba medio tanteada por los técnicos de urbanismo, y luego, como era inevitable, hay que urbanizar todo lo que es el frente del polideportivo, que a día de hoy tiene cierto desnivel con la acera. En un primer momento se barajó en hacer en batería, pero al final están planteando hacerlo en línea. Varios aparcamientos para autobuses, pues si viene algún equipo de fuera, etcétera. Las plazas de aparcamiento minusválidos en esa zona. Y la verdad es que la contabilización de las plazas que desaparecen y de las que se plantean son las mismas, 175. Aquí también desaparecen algunas que también se han contabilizado, o sea que el resultado vendría a ser que se mantienen las plazas existentes colocando las dos de autobuses.